Ante todos, Dios lo bendiga esta mañana. Bueno, ahora el tema que se va a tocar habla sobre el origen de la vida del hombre, el ser humano, qué pasa cuando morimos, qué pasa con nuestra alma, con nuestro espíritu, sobre la resurrección, tanto en el Antiguo Testamento, cuando Jesús estuvo en la tierra, y en el Nuevo Testamento, en lo que siguió. ¿Qué pasa cuando Jesucristo estuvo los 3 días muertos? ¿Dónde estuvo Él? ¿Y qué pasa cuando nosotros morimos? ¿A dónde se va nuestra alma y nuestro espíritu? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que son muy diferentes. Entonces, vamos a empezar por el origen de la vida. Entonces, empezamos agarrando el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, donde dice que Dios sopló en la nariz de Adán. Ahí es donde empezó el primer ser viviente. Y lo que introduzco cuando sopló en la nariz de Adán fue el alma y el espíritu. Ahora, dice que también cuando en Salmos, capítulo 104, versículos 29 y 30, habla que cuando se quite el espíritu del cuerpo, el hombre vuelve a la tierra y muere. Y cuando el Espíritu de Dios introduce en este soplo, es el que da la vida. Ahora, vamos a hablar sobre cuando nosotros morimos, ¿dónde vamos el alma y el espíritu? Vamos por partes. Bueno, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Bueno, el cuerpo, cuando uno muere, vuelve a la tierra y al polvo vuelve. Ahora sobre el alma, ¿qué pasa con el alma cuando nosotros morimos? Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 2, las almas son de Dios. Por el alma que peca, esa morirá, es decir, se apartará de Dios. Pero el alma que no peca, ese permanece en la presencia de Dios. Vamos a ir por parte. Ahorita le digo tan solo la parte principal y después lo voy a especificar. Ahora, bueno, Eclesiastés también hace una referencia sobre la parte material del cuerpo y a dónde también va la parte que es materia del cuerpo, a dónde va. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, tan solo lo menciono. Bueno, lo mismo sucede en el libro de Job, capítulo 7, versículo 18, dice que cuando dice dormiré en el polvo y no existiré. Cuando dice dormiré en el polvo y no existiré, significa que no existirá para la memoria de la gente que está viva. A eso da a entender, no quiere decir de que posiblemente cuando uno fallece, el alma está, como se dice, dormida en el esqueleto, o algo así, como algunas religiones lo hacen entender. Ahora, ¿qué pasa ahora con cuando uno fallece? Según el libro de Génesis, capítulo 35, el versículo 18, dice que al salirse el alma, cuando uno muere, pasa de que el alma se sale. Y cuando alguien resucita a un muerto, según el Antiguo y Nuevo Testamento, es que el alma y el espíritu vuelven al cuerpo. Ahora, ¿qué diferencia ahora? Vamos a diferenciar, en estas cosas, el alma y el espíritu. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ángeles? Los ángeles son espíritus. ¿Qué pasa con Lucifer y los demonios, las huestes, las potestades? Todos ellos son espíritus, no son alma. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen alma? Porque ellos no tienen un cuerpo físico como nosotros. Si tuvieran un cuerpo físico como nosotros, necesitarían de un alma. Pero en este caso ellos son espíritus. Es por eso que cuando nosotros vivamos por la eternidad, vamos a ser también
espíritus. Ahora, vamos al libro de Juan, capítulo 11, 33, dice, ¿qué es lo que es el espíritu en sí, en su propia esencia? El espíritu más, lo que da a entender según estos libros que lo voy a mencionar, el espíritu es la parte de las emociones del ser humano. Por ejemplo, en Juan, como lo estoy mencionando, capítulo 11, versículo 33, dice que el espíritu de Jesús se entristeció y lloró por la muerte de Lázaro, que era el hermano de Marta y María. Entonces acá lo que nos está diciendo es que el espíritu de Jesús se entristeció y lloró. O sea, el espíritu es la parte, la emoción del ser humano. Es la parte que aunque uno muera, es la parte que aún va a seguir viva de nosotros. Muere tan solo la parte material. Ahora vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos del 5 al 6. Dice que los muertos nada saben, nada oyen, no tienen paga, su memoria es puesta al olvido. Claro, ante la gente viva, ante la gente que estamos vivos así en materia, ellos no cuentan para nosotros. Pero eso no quiere decir que van a estar en un estado de inercia, dormidos, como algunos lo dicen, y que van a permanecer así hasta el día de que venga Jesucristo por segunda vez, lo cual es muy erróneo. Según lo que está en la Biblia, tal como está en la Biblia, dejándose de creencias y tradiciones religiosas, no es así. Y lo vamos a tocar paso por paso. ¿A qué más habla acá? Que aparte que dice que dice su envidia y odio fenecieron, y aún estos, su envidia y su odio fenecieron. Todo esto ya no existe cuando ellos fallecen. Es la parte emotiva, el odio, todo ello, es la parte espiritual. Ahora vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 146, versículo 4. Dice, sale su aliento y vuelve a la tierra, y ese mismo día perecen todos sus pensamientos. No se tiene, dice, perecen todos sus pensamientos. Ojo, pero no te está diciendo que, no dice su memoria, dice sus pensamientos. Porque ya en la tierra, del momento que no hay acción, sus pensamientos ya no están ahí. Lo único que cuenta es su memoria de lo que hizo cuando estuvo vivo, cuando pensaba, actuaba. Es su memoria. Lo otro, el libro de Salmos 6:5 dice, en la muerte no hay memoria de ti, nadie te alabará, lo cual es cierto, pues no. Un muerto es ignorado y con el paso de los años nadie habla de ello ni nadie a veces lo recuerda. Entonces, todo esto perece para el ser humano, pero la alma que muere tiene su memoria. Claro que ya no va a pensar por lo que no está acá en la tierra, pero la memoria está ahí, de todo lo que hizo en la tierra, y por tanto de esa memoria es por cual todo va a ser juzgado. Ahora, vamos a entrar ahora, ya tenemos claro que el espíritu son las emociones y el alma es la parte, el espíritu que es las emociones, cuando uno muere es la que se regresa a Dios, porque el espíritu es de Dios, y el alma que también es dueño Dios. Si es que hemos andado en buen camino, el alma va con Dios, y el alma que no ha permanecido en los caminos van al infierno. Vamos a irlo parte por parte. Y por eso es que cuando uno muere, el alma se sale y el espíritu también. Y su pregunta es, ¿a dónde va el espíritu y a dónde va el alma? Ahora lo que yo le estoy respondiendo es que el espíritu se va con Dios porque le pertenece a Dios, y el alma que va a ser juzgada, la que tiene la memoria, va al cielo, bien va al infierno. El alma es la memoria, lo que nosotros sabemos, todo eso. El espíritu son las emociones que sentimos. Ahora, en cuanto a la resurrección del Antiguo Testamento, en 2 de Reyes, capítulo 4, versículos del 19 al 20 y del 31 al 32, habla sobre Eliseo.
Eliseo resucita, dice, a un niño de una mujer sunamita. Ahí habla en Segunda Reyes, ¿no? Eliseo. Ahora, en Segunda Reyes 13, del versículo 19 al 22, también Eliseo dice, cuando, cuando fueron a echar un cadáver, lo echaron, dice, justo sobre los huesos de Eliseo. ¿Y qué resulta? Que este cadáver que fue echado justo en los huesos de Eliseo, resucitó el cadáver. Algo increíble, ¿no? Pero ese era el poder que tenía, que le otorgó Dios a Eliseo. Entonces, en estas dos resurrecciones hizo Eliseo, cuando estuvo en vida y cuando él falleció. Ahora, vamos a tratar el capítulo de... pero hay una parte de Primera Reyes también, en Primera, ya no en Segunda, en Primera Reyes, capítulo 17, versículo 21 al 22, dice que Elías resucitó a un niño de una viuda de Sarepta. Oró y dice que el alma del niño volvió al cuerpo y vivió. O sea, es necesario que vuelva el alma y también vuelva el espíritu al cuerpo para que resucite. Y ahora me dirán de dónde saca, cómo hace para resucitar, porque el alma supuestamente está en un lugar destinado y el espíritu está en otro lugar. Pero esas son las obras maravillosas que Dios hace. Cuando en el Antiguo Testamento estos hombres pudieron resucitar. Y bueno, ahora vamos a tomar la otra parte para seguir avanzando. Dice, ahora, ¿qué pasa en lo que dice cuando hablan en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2? Dice que muchos de los que duermen en el polvo, dice, de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, es decir, al cielo, y otros para vergüenza o confusión perpetua, que es lo mismo que confusión eterna, que es para el infierno, ¿no? O el lago de fuego, que posteriormente va a ser. Pero acá hay muchos que se confunden, dice que no, que la vida, los que vivirán, los que son buenos, vivirán por toda la eternidad. Y algunos dicen, ¿van a vivir por toda la eternidad en el cielo o van a vivir por toda la eternidad en el infierno? Entonces, algunos especulan, en algunas religiones dicen de que van a pasar, que se dice que el alma que está con Dios va a vivir por la eternidad. Pero ¿qué lógica hay cuando dicen van a vivir por la eternidad en el infierno? Pero van hasta el infierno, pero van a vivir por la eternidad, que es algo ilógico, es lo que dicen algunos, ¿no? Pero no es según su lógica, no es según su pensamiento, es según lo que está en este libro, en la Biblia tal y como está. En la Biblia como está dice que es así, y hay que reconocer la palabra de Dios como está. Ahora, no hay que aferrarnos solo a un versículo, sino hay que tomar varios versículos de la Biblia, porque si no vamos a aferrar a uno y de ese único versículo vamos a tratar de hacer una exposición grande de todo ello, más vamos a llevar a una confusión, porque no es lo correcto. Al hablar de la Biblia tenemos que agarrar todititos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso en Apocalipsis nos aclara más. Entonces vamos a tener que tomar todos esos temas. ¿Qué pasa? En el libro de los Cantares, capítulo 4, versículo 13, también habla sobre el paraíso. Es más, Jesús también hace mención sobre el paraíso, la existencia. En Lucas capítulo 23, versículo 43, hoy estarás, dice, conmigo en el paraíso. Eso lo dice a uno de los malhechores que estaban en la cruz al lado de él. Ahora, en Apocalipsis también menciona, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 dice, y el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. ¿Qué nos dice acá? Que el paraíso, el árbol de la vida, ¿dónde estaba? En sí, estaba en el paraíso de Dios, pero si recordamos bien, es que en el jardín del Edén estaba tanto el árbol de la vida como el árbol del bien y del mal, ¿no? Estos dos árboles había. Por eso que Jesucristo, cuando Adán pecó,
él dijo que tenía que sacarlo del jardín del Edén porque si ellos comían del árbol de la vida, iban a vivir por la eternidad. Entonces lo que hizo Yahvé fue sacarlo del jardín del Edén, porque el árbol de la vida estaba en el jardín del Edén. Estaba en el medio del jardín del Edén, igualito que el árbol del bien y del mal, el cual fue prohibido que coman. Entonces por eso lo sacó, porque si comían vivían por la eternidad y bueno, las cosas que iba a hacer Dios iba a ser de otra manera de actuar, ¿no? Para hacer justicia. Eso no lo sabemos porque no sucedió esto y hay un Dios muy sabio que antes de que se pase todo esto, Él lo sacó del jardín del Edén. Ahora, el otro que también quería mencionarle era sobre, bueno, los otros, donde voy a ver, donde están estos, está en Génesis capítulo 2, capítulo 2 y versículo 9, también habla sobre lo que estoy haciendo referencia. Ahora en Génesis 3 habla sobre lo que le estoy mencionando, el árbol de la vida que nos hace, como se dice, vivir por toda la eternidad y que está en el jardín del Edén. El paraíso es el jardín del Edén. Ahora también habla en una parte del Apocalipsis que más adelante voy a tocar, dice que el río de agua cristalina fluía del trono de Dios y de delante del Cordero. Y ese río, para los costados de los ríos, estaba el árbol de la vida. Entonces esto que me hace pensar que si es que del trono de Dios salía este río de agua cristalina y pasaba por delante del Cordero y pasaba por al costado del árbol de la vida, quiere decir de que el paraíso estaba cerca a Yahvé y cerca a Jesús. O sea, cuando se hizo la creación y estuvimos en el jardín, estuvo Adán y Eva en el jardín del Edén, ahí estuvo presente Yahvé y estuvo presente también Jesucristo. Porque en el Apocalipsis te menciona eso, de que en el capítulo 1 te menciona que de río de agua cristalina sale del trono de Dios y sale por delante del Cordero y pasa por el árbol de la vida. Entonces eso no hace referencia al árbol de la vida y ahí estaba Adán y Eva. Entonces nos hace referencia de que nosotros, Adán y Eva, han estado muy cercas. Me hace suponer de que el paraíso ha estado el paraíso ha sido en el cielo, no ha sido tanto en la tierra como lo mencionan uno, porque si le tomamos de ese punto de vista como lo menciona en el Apocalipsis, me hace suponer que ha sido en el cielo el paraíso y que después han sido desterrados. Ahora, vamos a hablar sobre, aparte de esto, ya sabemos ya que existe un cielo, un infierno, según el libro de Daniel, y también ahora vamos a tocar sobre el seno de Abraham. Es otro que a veces muchos se preguntan y dicen, el seno de Abraham es una parábola, es cierto, es mentira, lo cual es muy cierto, porque algunos dicen, no, es una parábola y el seno de Abraham en sí es algo figurativo y no existe realmente. Pero es porque tan solo se agarran de esto, tienen que agarrarse del Apocalipsis, de otros libros, y ahí se van a enterar que si ha sido una parábola, algo que Jesús quiso explicar de una manera figurativa y no fue una manera real, lo cual el seno de Abraham es una manera real. Lo voy a comprobar con los otros libros de la Biblia, que se agarran también de esto. Que algunas religiones, por ejemplo en este caso los adventistas, creen que el seno de Abraham es una parábola y la cual no existió, es una manera figurativa. Pero ahora le voy a mencionar en Lucas capítulo 16, versículos del 22 al 23 y el versículo 26. Dice que los ángeles lo llevaron a Lázaro a estar con Abraham. Y el hombre rico dice que fue a un lugar de muerte y de tormento, de llamas. Y cuando el rico vio a Lázaro con Abraham, le dijo, Padre Abraham, envíalo a Lázaro para que moje mi lengua con agua. Pero Abraham le dijo que no, porque había un abismo entre el lugar donde estaba
que es el infierno, donde estaba el rico, y el lugar donde estaba Abraham, que era el seno de Abraham, los cuales ambos estaban bajo la tierra. Recuerden que existe varios, el primero debajo de la tierra, como dice en la Biblia bastante, es en el corazón de la tierra, está en el infierno y está el seno de Abraham. Bueno, estuvo el seno de Abraham y el infierno, o el abismo, como lo conocen, ¿no? Después viene, en la más superficial viene la tierra, que es el primer cielo, donde nos encontramos, que es el primer cielo donde están las nubes, los vientos, donde vuelan las aves, es el primer cielo. El segundo cielo, que es el cielo estelar, donde están las estrellas, donde está el sol y todo ello, es el segundo cielo. En el segundo cielo es donde habitan y donde reina Satanás y todos los demonios. El tercer cielo es donde está Dios. Ahora, por eso cuando Jesús estuvo en la tierra y quiso expulsar demonios, en uno de los casos le dijo a uno de le dijeron de que no quería, quería que les expulse, sí, pero no que les regrese al abismo, sino quería que les regrese a los cerdos, porque ellos están reinando ahorita en el segundo cielo y no están reinando ahorita en el abismo, no están reinando, el abismo más bien están encadenados. Cuando Jesús menciona que por un tiempo Satanás fue encadenado y fue echado al abismo. Entonces hay que ver eso. Entonces por eso es que con los demonios no querían ir al abismo cuando Jesús los expulsaba. Ellos querían ir a los animales para que ellos todavía sigan en el primer cielo y en el segundo cielo y no vayan al abismo que es debajo de la tierra. Ahora, sigamos a ver. Según lo que dice en las resurrecciones del Nuevo Testamento, también vamos a hablar, que fueron varios. En el caso de Jesús resucitó y también Pablo resucitó. Entonces vamos primero por parte. Jesús cuando resucitó, la primera que se mencionó a Jairo, que solo dormía. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 39, el cual va y resucita a la hija de Jairo, diciendo las palabras Talita cum, que significa niña, levántate. Ahí es la primera resurrección que menciona la Biblia de la hija de Jairo. La otra es el joven hijo de la viuda de Naín, en Lucas capítulo 7, versículo del 12 al 15, donde dice que el joven hijo de la viuda de Naín fue resucitado por Jesucristo. Pero en estas resurrecciones que hizo Jesús se conmovió bastante, dice, que se rebosó de compasión y le hizo que se levante y resucite. Ahora en Juan, la otra resurrección que también hizo Jesucristo fue la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11 del versículo 38 al 44, el cual dijo: Lázaro, sal de ahí. Es la otra resurrección que hizo Jesús. La iban tres. Pero ahora, cuando Jesús también murió en la cruz, dice que el sepulcro se rajó y los muertos resucitaron. Es decir, cuando Jesús murió, incluso cuando Él murió en la cruz, los sepulcros se rajaron y los muertos comenzaron a resucitar. Fue otra señal de que Él era el Hijo de Dios. Como aún cuando murió, es posible que aún los sepulcros que se han sido rajados por ese temblor hayan revivido, ¿no? Eso está en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 27, del 52 al 53. Son cosas que a veces cuando no leemos de una manera detallada, lo pasamos desapercibido y no nos damos cuenta de lo que nos trata de decir más allá de esto. Ahora vamos a hablar sobre lo que hizo Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 9.
Pablo dice que resucitó al joven Eutico, el cual cayó de los 3 pisos cuando Pablo estaba predicando, y de ahí Pablo corre, la gente lo trae y dice que el joven Eutico estaba muerto. Y Pablo se acerca y le dice, no, el joven está vivo, su alma está dentro de él. Es la otra parte que también Pablo también resucitó. En el Nuevo Testamento hubo varias acciones de resurrección, igual que el Antiguo Testamento. Todas esas cosas, algunas cositas sí lo ignoraba, pero conforme he ido abarcando más este tema, ya me he enriquecido de más conocimiento. Ahora, pero no es conforme, bueno, es conforme a lo que yo he leído y no es conforme a lo que me han enseñado, porque bueno, en mí todo el conocimiento que tengo no es de lo que me han enseñado, más es de lo que yo he buscado, he investigado, he leído. Por eso es que digo que no hay influencia de ningún tipo de religión en lo que yo sé. Bueno, ahora en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesús, la resurrección de los muertos. Ahora vamos a mirar en cuanto ¿qué pasó cuando Jesús murió? Vamos a ir por parte. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 50, dice que Jesús clamó a gran voz. Y dice en la cruz, cuando clamó a gran voz, entregó su espíritu. Eso está en este libro de Mateo. Pero mira, es lo que justo estábamos hablando hace un momento, que el espíritu cuando muere, el espíritu regresa a Dios y el alma va, en el Antiguo Testamento iban al seno de Abraham. En el Nuevo posteriormente, después de la muerte de Jesús, el alma que muere ya no va al seno de Abraham, sino porque el seno de Abraham ya está en el cielo, sino va al infierno o va al cielo. Eso lo vamos a demostrar con los siguientes pasos de acá de lo que vamos a leer. ¿Ya? Ahora, dice que en Mateo 27, versículo 50, Jesús clamó a gran voz y entregó su espíritu. Ya, ahí Jesucristo falleció en la cruz. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, Jesús con su muerte dice que derribó al diablo y al imperio de la muerte. Es algo grande que hizo. Ahora vamos a tocar el siguiente, que está en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Dice que Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aparte dice que en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice que cuando Jesús estuvo en el corazón de la tierra, es decir, abajo, lo que pertenece al infierno y lo que pertenece al seno de Abraham. En Apocalipsis dice, capítulo 1, versículo 18, dice, quitó la llave de la muerte y del Hades. O sea que ya Jesús tendría todo el poder sobre ello. Con su muerte arrebató todo eso. Lo que Satanás tuvo después de la caída y fue arrojado a la tierra, él se apoderó de estas llaves. Ahora vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 20, para que estos 3 días que Jesús, estos 3 días que Jesús murió, dice, en la carne, pero vivificó en el espíritu. O sea, ¿qué decir? Cuando Jesús murió, entregó su espíritu, es lo que habla, entregó su espíritu al Padre, pero el Padre le vivificó en el espíritu. Es lo que nos quiere decir en 1 Pedro capítulo 3 del versículo 18 al 20, es que vivificó su espíritu, Jesucristo, y Jesucristo con su espíritu vivificado fue y descendió al centro de la tierra, donde está el infierno y el seno de Abraham. Y estando en la tierra, debajo, fue al infierno y quitó las llaves de la muerte y del Hades. Y también, ¿qué hizo? Dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados en el seno de Abraham. El espíritu de Jesús predicó. Es lo que me está diciendo. Ahora lo que dice, también eso lo corroboramos
en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 25, los muertos oirán la voz de Jesucristo y los que escuchan vivirán. Lo comprueba, van una con otra, un libro con otro, establecen mucha relación y nada está aislado, como se dice. Como lo dice en la parábola de Rico y Lázaro, que es una parábola y está muy aislado y que no se menciona más de ello, lo cual es mentira y sí se menciona y ahorita yo lo estoy comprobando. El otro es, a ver, ya. El otro está en el libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 8 al 10. Dice que descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó los cautivos, es decir, del seno de Abraham, a lo más alto y dio dones a los hombres. Otra vez que está corroborando con otro capítulo de la Biblia. O sea, el seno de Abraham, lo que habla de Rico y Lázaro, ¿era mentira? No era mentira. No es una simple parábola, está corroborado con muchos más versículos y otros libros de la Biblia. Por eso cuando uno predica, uno enseña, no se tiene que agarrar solo de un pequeño, unos pocos versículos, sino se tiene que agarrar de toda la Biblia para que puedas enseñar bien y no confundir a la gente. Como en el caso de los adventistas, que tan solo creen que la parábola supuestamente de Rico y Lázaro es muy aislado y que en otras partes de la Biblia no lo menciona, lo cual es muy mentira. Ahorita lo estoy comprobando. Ahora, sigamos. Hay otra cosa. En la Biblia también menciona Jesús, no sé si se han dado cuenta, que Jesús cuando alguien le dice ha muerto la hija de Jairo, él no dice murió, él dice el niño o la niña duerme. Él va y lo resucita. ¿Por qué Jesucristo siempre decía duerme, no dice murió? Vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 24. Dice que él entrando dice que estaba, acá menciona la palabra, que realmente no estaba muerto, sino estaba dormida. Fue y lo resucitó. Lo cual es muy cierto. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, lo que muere tan solo es la parte material, el cuerpo humano, pero el espíritu y el alma no mueren. Recuerden que el espíritu, que es el que vive, se regresa a Dios y el alma se va en el Antiguo Testamento al seno de Abraham y en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo se glorificó, ya no se van al seno de Abraham, sino se van al cielo. Y el alma que no va al cielo, se van al infierno. Ahora eso yo lo voy a explicar con otros capítulos de la Biblia, los cuales tienen fundamento, y para que no digan que es solo palabra mía. Acá lo que demuestra es que realmente nadie muere, sino que el cuerpo vuelve al polvo, pero nosotros estamos compuestos de espíritu y alma, esos no van a morir. Pero ojo, en el Antiguo Testamento también hubieron hombres que no vieron muerte, como Enoc y Elías. Ellos fueron directamente al cielo, lo cual hay varios, ¿no? Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, que nos va a relacionar más a detalle con todo lo que estamos leyendo, ¿no? El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, dice que los que mueren, las almas de los decapitados, ¿a dónde fueron? Fueron frente al trono de los ancianos. Las almas de los decapitados y reinaron con Jesús 1000 años. Las almas de los decapitados, o sea, los que murieron a causa de Jesús, ellos fueron al cielo. Eso está diciendo en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 24. Ahora no me van a decir que lo que está diciendo acá también es otra parábola, como el rico y Lázaro. Entonces, ahora vamos al Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice que los muertos, algunos muertos no resucitaron. ¿Quiénes fueron estos muertos que no resucitaron? Fue
los que están en el Ares, porque en el versículo 3 dice que el mar y el Ares entregaron sus muertos para ser juzgados, como dice en el versículo 12, los libros fueron abiertos y todos, el Ares, el mar, entregaron sus muertos para ser juzgados. Eso quiere decir de que el alma no se queda en la tierra, el alma va al Ares y los que merecen ir al cielo, las almas se van al cielo. Pero cuando llega el momento en que se van a abrir los libros, en el libro de Apocalipsis, y para ser juzgados, dice que el Ares entrega a sus muertos, o sea, resucitan para ser juzgados. Y los que no están en el libro escrito en el libro de la vida van a ser lanzados en el lago de fuego. Entonces, todo guarda relación. Hablando de esto, en el lago de fuego, los primeros que fueron lanzados fueron la bestia y el falso profeta. Después quienes fueron lanzados fue Satanás. Y después quienes fueron lanzados fue la muerte y el Ares. Y en el lago de fuego se quedan por toda la eternidad. Entonces, en un resumen, lo que quiero decir es que cuando uno fallecía en el Antiguo Testamento, los que morían en el Antiguo Testamento, los buenos, bueno, nadie es bueno, ¿no? Pero los que estaban bien dentro del camino iban al seno de Abraham, porque en ese tiempo Jesucristo todavía no venía a la tierra, entonces iban al seno de Abraham los buenos, los que se consideraban que estaban en el camino del bien, y los que estaban en el camino malo se iban al infierno, al Ares. Pero ¿y qué pasa? Esto existió tan solo hasta antes que Jesucristo venga, porque cuando Jesucristo viene, Él desciende al corazón de la tierra, quita las llaves de la muerte y del Ares, y va y predica al seno de Abraham, a las almas encarceladas, y agarra al seno de Abraham y sube al cielo y lleva a todos los que están en el seno de Abraham al cielo, excepto Enoc y Elías, que no fueron al seno de Abraham, sino que ellos directamente fueron llevados al cielo. El por qué no lo sé, Dios lo sabe. Pero Enoc y Elías no pisaron el seno de Abraham, sino se fueron directamente al cielo. Y ya. Entonces eso fue en el Antiguo Testamento. Hubieron dos hombres que se fueron directamente al cielo, pero también en el seno, cuando fallecían, se iban al seno de Abraham. Cuando Jesús vino, se llevó al seno de Abraham al cielo, junto con Enoc y Elías, que ya estaban ahí. Y Jesucristo subió al cielo y estaba sentado al trono, a la diestra de Dios Padre. Entonces, después que Jesucristo resucitó, la gente, ¿a dónde se va en el Nuevo Testamento después de que Jesucristo resucitó? Se van al infierno, al Ares, o se van al cielo. Como lo dice en Apocalipsis, que hace un momento lo leí, ¿no? El alma de los decapitados estaban en el cielo y reinaron por Jesucristo 1000 años. Y cuando es la hora de abrir los libros blancos, dice que el infierno, el Hades, entrega a sus muertos para ser juzgado ante el libro de la vida. Y si el que no se haya escrito, se van al lago de fuego. Entonces, lo que quería decirle es que la parábola de Rico y Lázaro no es una mentira. Si tú te agarras de varios versículos de la Biblia, es cierto. Entonces, cuando uno muere, ya sabe uno a dónde va a ir. Al menos uno está seguro de dónde va a ir porque ya tienes conocimiento de lo que has leído. Lo más feo es que tú mueras y no sabes a dónde vas a ir realmente, o es porque alguien te lo cuenta y tú no lo has investigado. Mueres creyendo en lo que te están diciendo, pero no tienes un fundamento en sí de lo que tú has leído. Ahí opera bastante la fe. La fe opera bastante para que tú puedas ir al cielo por la fe que tú demostraste en vida. Bueno, otra cosa. El sufrimiento eterno, la vida eterna existe. En resumen, es con fundamento bíblico, es todo.
Gracias. Hasta luego, Dios le bendiga.